¿Cómo puede usted amar por fe? ¿Saben ustedes que el amor en los últimos tiempos se ha distorsionado de tal manera que entre muchas otras formas lo hemos distorsionado al percibirlo como el amor tiene que gustarme a mí? Es un amor egoísta. El amor tiene que gustarme, tiene que complacerme. Si algo en realidad es amor para mí, tiene que hacerme bien a mí, pero en los términos míos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy. Y aparece allí: ámense unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 17. Pero Jerusalén en los tiempos de Jesús se podía definir como un lugar lleno de la ley, legalista, de competencia, de hipocresía y de inmisericordia. Podemos colocarla. Ok, ahí está, muy bien. Quiero hablarles de esto y por qué sucedía esto. Ustedes recuerdan que Israel fue llevado al cautiverio a Babilonia 70 años y que de allí regresaron. Y ellos hicieron la reflexión: ¿por qué fuimos al cautiverio? Y la respuesta final fue: porque desobedecimos a Dios con base en lo que estaba en la ley. Luego del retorno, que Jerusalén fue reedificada y la ciudad, y que volvieron a reedificar el templo y retomaron los sacrificios y todo eso, y estando allá en el cautiverio, ellos estudiaban la ley porque no tenían templo. La decisión que tomaron fue: esto no nos va a volver a ocurrir. Si Dios nos castigó porque nos apartamos de la ley no nos vamos a volver a apartar. Ahora vamos a cumplir la ley al pie de la letra. Y sacaron más de 600 reglamentos o 600 mandamientos menores, como quieran decirlo, para reglamentar la ley. Por ejemplo, la ley dice: el séptimo día no vas a trabajar. Entonces, vengan, ¿qué es trabajar el sábado? Entonces empezaron a hacer una serie de reglamentos para poner en práctica qué era no trabajar, qué era lo que no se podía hacer el día sábado. ¿Cuánto tiempo debías tú, cuánta distancia podías tú caminar, cuánto peso podías cargar, qué movimientos podías hacer y qué no? ¿Sabían, por ejemplo, que un judío un sábado no puede peinarse con un tipo de peine que le arranque el pelo, porque en el sábado no se puede arrancar? Es uno de los verbos que no se puede hacer. Entonces ellos tienen un peine especial para no arrancarse el pelo al peinarse el día sábado. Entonces lo que les quiero decir es que cuando llega el Señor Jesucristo, Jerusalén está llena de los hasidim. Los hasidim o los fariseos, y junto con los escribas, fueron los que se encargaron de poner todos estos detalles para el cumplimiento de la ley. Y había un legalismo al punto tal que los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes, como veedores de la ley y administradores de la ley, estaban pendientes quién cumplía la ley y quién no la cumplía. Y aquel que fuera conseguido, o digámoslo así, agarrado en un error con respecto a la ley, era castigado, porque la ley estaba para hacerla cumplir. Ellos tenían renombre por conocer la ley y por administrar la ley y por cumplirla. Es decir, el renombre se tenía y la fama se tenía por conocer la ley, por ser doctores de la ley y por cumplirla a letra cabal. Toda. El mismo Pablo dice eso. Yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Yo me enorgullecía de tener el cumplimiento de la ley y perseguía a los que estaban fuera de la ley del Señor, dice Pablo en Filipenses.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo llega, encuentra un ambiente de competencia, pero también un ambiente de hipocresía. ¿Por qué? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores. Y si la fama de una persona radicaba en el cumplimiento estricto de la ley, es obvio que ningún ser humano puede cumplir la ley a perfección. Entonces, para poder aparentar o para poder mostrar el estricto cumplimiento de la ley, un fariseo tenía que ser hipócrita. Tenía que ser hipócrita porque él sabía que él cometía errores. Él sabía que tenía unos fallos, unas faltas en cuanto a la ley y él tenía que ocultarlas de alguna manera para poder mostrarse perfecto. Y por eso el Señor los llama hipócritas. ¿Y cómo cubrían ellos esto? O sea, ellos decían, yo soy celoso de la ley de Moisés. ¿Y cómo mostraban ellos el celo de la ley de Moisés? Cuando alguien se equivocaba, lo hacían sufrir con todo el peso de la ley del Señor. Y se mostraban inmisericordias. ¿Quién sabía más que quién? ¿Quién cumplía más que quién? ¿Quién era más importante que quién? ¿Quién se equivocaba más? ¿Quién se equivocaba menos? Estos sí son, estos no son de Dios. Y por eso persiguieron al Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben por qué crucificaron al Señor? El sumo sacerdote lo dijo. No tenemos que buscar más cosas, más excusas o más argumentos para, ordenar la crucifixión de este hombre. Porque se ha hecho llamar Dios. Y ha ido en contra de la ley del Señor. Ya tenemos para crucificarlo, no busquemos más. No tenemos que buscar falsos testigos de nada. Pero como el Señor era Dios, pues ¿cómo iba a decir que no? Y Él se los dijo sí. Y de aquí ustedes van a ver cómo desciende de los cielos el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, por la exigencia del cumplimiento estricto de la ley, crucifican al Señor Jesucristo. Ese es el ambiente en el que el Señor se encuentra. Los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Eran fariseos? ¿Eran escribas? ¿Eran sacerdotes? ¿Eran saduceos? No. Y algunos empresarios y managers y entrenadores de todo lo que es trabajo en equipo, ellos analizan la escogencia de nuestro Señor Jesucristo de sus 12 apóstoles. Y ellos dicen, el Señor Jesucristo escogió el peor equipo del mundo. El peor de todos. O sea, si un manager entrenado en trabajo en equipo llega al primer siglo y es contratado por el Señor Jesucristo como asesor para escoger un equipo, no hubiera escogido a los 12 apóstoles. Se hubiesen ido al templo para escoger de los saduceos, a la sinagoga para escoger entre los fariseos y los escribas, entre ellos. Porque era lo mejor, era la aristocracia de Israel. Era lo mejor que tenía. No iban a irse a la playa a escoger pescadores, que escasamente sabían leer y escribir. No los iban a escoger a ellos. No estaban capacitados, no estaban a la altura. O sea, el mejorcito de todos pudo ser Mateo, pero Mateo era publicano y por ser publicano, cobrador de impuestos, estaba abajo, en lo último de la escala de pecadores y de gente mala en Israel. Le hubiera dicho, Señor Mateo, por favor, Pedro. El Señor, conociendo los corazones, escogió a Judas. Y el Señor sabía que Judas era ladrón y que le robaba del dinero que ellos estaban escogiendo. Yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué escogiste a Judas? Si tú sabías que te robaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabías que te iba a entregar. Bueno, y ahí vienen respuestas. Ahora,
Miren todo este ambiente legalista. Y el Señor les dice a los discípulos, a ustedes yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense. ¿Qué tiene que ver la ley, el cumplimiento de la ley con el amor? Yo quiero que vean el siguiente video, déjenme y acomodo algo. Si me ayudan con las luces allí, mejor aún. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. No. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Ese es el juez Frank Caprio. ¿Lo habían visto? Si ese anciano se presenta ante un juez fariseo del primer siglo con nuestro Señor Jesucristo, habiendo violado evidentemente la ley, el fariseo, ¿qué le hubiera dicho? ¿Desestimado el caso? No importa que tú tengas más de 90 años. No importa que tengas que llevar a tu hijo a las sesiones de quimioterapia porque tiene cáncer, tu hijo de 63 años. No importa. Violaste la ley y eso es lo que importa y tienes que pagar. Punto. Así estaban las cosas. La actitud del juez Frank Caprio ¿se parece más al Señor Jesucristo o más a los fariseos? Y la actitud nuestra frente a los que se equivocan, ¿se parece más a la del Señor Jesucristo o a la de los fariseos? Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y me llama la atención, el próximo domingo vamos a presentar otro video de él, que es muy bueno también, como muchos de los casos allí. No significa romper la ley, sino considerar al otro que sí se ha equivocado. Pero yo tengo la potestad de tener misericordia con él, dadas las condiciones. Es un anciano de 96 años.
No conduce rápido, conduce porque tiene que hacerlo. Tiene que llevar a su hijo de 63 años a quimioterapia. Yo, si conociera a ese juez, lo cogería a besos. Porque representa lo que Dios ha hecho con nosotros. Y representa lo que es el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice? Todo el mundo desea ser amado. La necesidad más fuerte del hombre es amar y ser amado. Ninguna barrera puede resistir la poderosa fuerza del amor. No importa cuán dura sea la vida. Siempre que nosotros estemos rodeados de seres que amamos y nos aman, la vida puede ser dificilísima. Tendremos el poder para superarlo siempre. Porque la necesidad más grande del ser humano no es provisión, no es tener fama o poder, no, es ser amado y poder amar, poder amar. El amor en griego tiene tres acepciones. Eros, que significa el deseo sensual o en la parte del erotismo. Dicen que en el Nuevo Testamento no aparece este término griego del amor. Fileo, que significa amistad, amor de amigos, amor de parientes, alguien que es digno de ese amor. ¿Por qué amas a esa persona? Pues es mi hermano, tengo que amarlo. O es mi mamá o es mi hijo, tengo que amarlo. Sí, hay una filiación, hay alguien que por sangre es digno del amor mío. Y hay que amarlo. Es más, no es bien visto el hecho de que no le amemos. Un hijo que no ama a su padre no es bien visto. Un padre que no ama a su hijo no es bien visto, porque la relación filial de por sí exige que haya amor. Un esposo o una esposa que no ame a su esposo, a su esposa, a su cónyuge, pues no es bien visto, porque se espera, se exige que en esa relación haya amor. Es una filiación como tal, pero el amor ágape, que es amor puro, profundo y verdadero, más allá del defecto y del error, es el amor que se expresa no con las emociones, sino con la voluntad. Es el amor de Dios. El amor que ama más allá del defecto y más allá del error. El Señor dijo en su palabra: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendamos muy bien los tiempos de este versículo, de esta declaración. Dios, ¿cómo demuestra su amor para con nosotros? En que nosotros, todavía siendo pecadores, envía al Señor Jesucristo para morir por nosotros. O sea, el escenario no fue, todos los ángeles estaban allá al lado del Señor viendo la humanidad, y Señor, la humanidad está vuelta un 8. Hoy sí, están perdidos, están matándose unos a otros, son pecadores, son, mejor dicho, la lista de pecados es grande, pobre gente, están en un caos. ¿Les enviamos la salvación? No, no se la merecen. Que cambien primero. Y el Señor esperando, la humanidad empieza a cambiar, empiezan a perdonarse, empiezan a amarse unos a otros. Bueno, ahora sí se están portando bien, ahora sí merece que yo los ame y voy a enviarles a mi hijo. No, así no fue. Cuando estábamos portándonos mal y peor que nunca, Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y nos vamos preguntando de una vez, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones? ¿Cómo puedo yo amarle? Es decir, desearle el bien, hacerle el bien, querer que le vaya bien. Y si yo puedo colaborar en esa bienaventuranza, pues yo lo voy a hacer y voy a hacer posible que lo alcance, aunque él no se porte bien, aunque él no se lo merezca. Y obviamente que nosotros tenemos que ponernos del otro lado también. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido una bendición.
que usted considere que por su actitud, por su comportamiento, o lo que sea, no lo merecía. Eso es un regalo muy grande para lo que yo merezco. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos han criado o hemos crecido en un ambiente de la meritocracia. Todo tenemos que merecerlo o ganárnoslo de alguna manera. Y vuelvo y les digo, si Dios se rigiera por esos términos, Él hubiese visto la humanidad y hubiese dicho, no, hasta que no mejoren y se porten bien, no les envío a mi hijo. Pues nos hubiésemos acabado y en el infierno estuviéramos todos. Pues eso nunca iba a pasar. Eso nunca iba a pasar. Ese es el amor de Dios manifestado en Romanos 5:8. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo lo que hagamos sea por amor ágape. Y aquí es donde viene la gran enseñanza del amor de Dios en nuestros corazones. Que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago, lo hago por amor. Es más, ampliémoslo un poquito. El anhelo sincero de hacer el bien a otra persona. Por amor. A mí me lo dijeron. Cuando iba a darle una ayuda a una persona y era bastante abundante, y alguien que estaba al lado mío me dijo, pastor, pero no, es demasiado, no se lo merece. ¿Por qué? Mire, lo fuma, está en la calle, dice groserías, y usted le va a dar una ayuda, no se la merece. Yo le dije precisamente, porque no se la merece, se la voy a dar. Él me la pidió y se la voy a dar abundante. Y él me miró con cara, yo le leí en los ojos, no entiendo. Y yo le dije, hermano, así nos amó Dios. No lo merecíamos. Y Él nos envió lo mejor. No envió a un angelito, el ángel más chiquitico, más flaco, el ojituerto, el que andaba, el que volaba menos, de todos los ángeles. ¿Cuál es el peorcito para mandar a morir por esto? No, mandó a su hijo. Lo mejor. Dios no mandó al ángel de menos categoría, al último de los que creó y salió como medio choreto. Venga, vaya usted que igual termine de morir allá. No, nos mandó lo mejor. No lo merecíamos, pero nos mandó lo mejor. Eso es el amor ágape. Para Dios dar lo mejor, para mi hermano dar lo mejor, y para mi hermano, aunque no lo merezca. Pero lo hago por amor, porque hacerlo de otra o por otra motivación es más difícil, ya lo vamos a mencionar. Dice Pablo en 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3, dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, ustedes han leído ese texto, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o tímbalo o címbalo que retiñe. Es decir, que soy desagradable o no estoy diciendo algo edificante. ¿Cuál es el peor ruido que usted ha escuchado? Bueno, hice esa pregunta y algunos me respondieron, cuando alguien le pasa las uñas al tablero y rechilla ¿sí? ¿A quién le molesta ese ruido? Bueno, muy bien. Otro ruido es el de ¿cómo se llama? El de la sirena, creo que es el de los bomberos cuando van a un incendio. Ellos prenden una sirena que uno dice, Señor, se acabó el mundo. O sea, si yo me quito para que pase y se vaya rápido. Hay unas corneticas rojitas o naranja que a veces traen un potecito, un recipiente de gas comprimido, y uno lo aprieta y suena, ese chillido es irritante. O el platillo de la batería, que usted suene solamente el platillo, tan, y después vuelve y plan, lo suena, pero dándole de frente en el lomo del platillo. Un sonido desagradable.
Lo que está diciendo Pablo aquí es, yo puedo hablar lenguas de los hombres, y si existen, hablar lenguas de los ángeles, hablar. Pero si yo no lo hago con amor, es decir, buscando el bien del que me está oyendo, soy el peor ruido que pueden oír, irritante. Dice además, si tengo profecía, es decir, los profetas, y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, no existo, nada soy, porque es la verdad. El verdadero profeta recibía el mensaje de Dios y lo daba al pueblo porque él amaba al pueblo y no quería que el pueblo cayera en una desgracia. El verdadero profeta hablaba al pueblo de parte de Dios, pero amando al pueblo. ¿Saben cómo eran llamados los profetas que hablaban supuestamente de parte de Dios, pero que no amaban el pueblo? Falsos profetas. Y la fe, para poder ejercerla, tiene que ir acompañada del amor. Si no, no. ¿Cómo es posible que la fe pueda no ir acompañada del amor? Muy sencillo. ¿Se acuerdan cuando el Señor quiso ir a Samaria y los samaritanos no lo recibieron? ¿Qué dijeron los Boanerges, los hijos del trueno? Juan y Santiago. ¿Qué le dijeron? Señor, ¿quieres que hagamos como Elías y pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? O sea, querían tener la fe de Elías, pero para acabar con los samaritanos. Es decir, una fe que no tenía amor. Voy a orar porque te despidan del trabajo y te vaya mal. Y que en todo negocio que emprendas el Señor te tire al piso y te lo quite hasta que te deje en la calle. Tengo fe en Dios que eso te va a pasar. Por favor. Entonces, la fe sin el amor no existe. Y el profeta sin amor es un profeta falso. Por eso Pablo dice allí al final, si hago todo esto de la profecía y la fe, pero no tengo amor, no existo, nada soy. Eso no puede ser. Si reparto todos mis bienes, dice Pablo, si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy inútil y no se me toma en cuenta. Es decir, aquella persona que adopta una actitud de sufrimiento en favor de alguien, pero lo hace con rabia, no lo hace con amor. Y dice, venga, yo me voy a privar de esto y voy a hacer esto, pero tengo rabia por tener que hacerlo y darles este favor a ustedes. Es como privarse de algo para hacerle un favor a alguien, pero con rabia y con mala actitud en el corazón. Jamás te van a dar las gracias. Y si te dan las gracias es por hipocresía. Porque no puede ser reconocido que tú hagas un sacrificio con rabia por tener que hacerlo. Y no por amor. Y no por amor. Entonces, Pablo dice aquí, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, si doy mis bienes, pero no lo hago con amor, jamás seré recordado por eso. Jamás seré recordado por eso. Es como cuando los hijos se dan cuenta que su papá se levanta temprano, se va a trabajar duro y trabaja toda la semana y todos los días y llega tarde y cansado y llega a casa y cuando regaña a sus hijos lo hace con rabia y le dice: todo lo que me mato yo por ustedes, cuerda de vagabundos y de hipócritas, estoy perdiendo mi vida. Yo estoy frustrado, tengo rabia por tener que levantarme temprano e ir a trabajar para darle comida a ustedes. Ojalá se mueran o se vayan de casa rápido. ¿Será que algún día los hijos van a decir, oh, qué bendición era mi padre? Jamás. Pero si se sacrificó en verdad, sí, pero lo hizo sin amor. Lo hizo con rabia. Porque todo servicio, todo regalo o toda bendición ofrecida sin amor no vale. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre predicamos y echamos fuera demonios. Y yo le diré, a ustedes yo no los conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron con motivaciones egoístas, no por amor a Dios ni por amor a las personas. De allí que es muy importante. Si nosotros ofrecemos un servicio o un sacrificio en bendición de las personas o de Dios, que nos cercioremos si lo hacemos por amor. Porque si le metemos otra motivación, perdimos. Delante del Señor no vamos a ir a recordar eso. Señor, pero si yo hacía... No, tú lo hiciste sin amor. Lo hiciste por ti mismo, no vale, papito. En el peor de los casos, váyase al infierno porque para allá es la puertica, no aquí. Eso es lo que dice allí en Mateo capítulo 7. ¿Qué mueve tu vida? Pregunta Rick Warren en su libro Una vida con propósito. ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿O cuál es la gasolina para la vida? Pregunta otro pastor que vendría a ser lo mismo. ¿Hay algún problema que tú quieres resolver y eso es lo que te motiva a vivir? ¿Hay un plazo que tengas que cumplir y entonces eso es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Hay algún tipo de exigencia que te hicieron? ¿Hay un mal recuerdo? ¿O hay una costumbre involuntaria para hacer lo que siempre haces y lo que te mueve a hacer las cosas? Pero dicen también, hay quienes tienen estos 5 motores que mueven su vida. Esto lo dice Rick Warren en su libro. Él habla de la culpa como algo que motiva a la gente a hacer las cosas, resentimiento o ira que mueve a las personas para hacer las cosas, el temor, el miedo, que mueve también a las personas a hacer las cosas, o el materialismo, y allí pongo el ejemplo de los pastores, porque muchas veces se nos pregunta en nuestra formación teológica, ¿por qué eres pastor? ¿Porque no te aceptaron en la universidad? ¿Porque no puedes hacer otra cosa más? ¿Por qué eres pastor? ¿Qué te mueve a servir como pastor? Y se ha encontrado que la gran motivación de la gran cantidad de pastores es el dinero, es el materialismo. Y por eso se mueven de esa manera. La necesidad de aceptación. ¿Por qué haces lo que haces? Porque necesito ser aceptado. Por eso, todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios o al prójimo. Que hemos encontrado personas que hacen lo que hacen por rabia, sí. Hubo uno que dijo, peleando con su padre al salir de casa, le dijo, voy a ir a estudiar y voy a ir a trabajar para demostrarte en la cara que yo sí puedo y puedo ser más que tú. Y le dijo un insulto a su propio papá. Y fue a la universidad y estudió en la universidad y fue a trabajar y encontró un buen empleo y tenía una gran disciplina para hacer dinero, para ahorrar dinero y para ir acumulando las cosas con el solo hecho, con la sola esperanza de ir donde su papá y decirle, mira que sí pude, viejo tal por cual. Con todo y el insulto. En toda su entrañable vida, lo que lo movía era el resentimiento contra su papá. Pues hay otros que los mueve el miedo, la envidia. ¿Qué mueve tu vida? Pregunta Rick Warren. Es decir, ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que haces y a hacer lo que eres? Y en resumen, tiene que ser el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sirves? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es el amor a Dios? ¿Es el amor a tu prójimo? Entonces, cuando nosotros hablamos de amar por fe, es entender que el amor es el motor más puro de nuestra vida. Y digo más puro porque no es el único que hay, no, hay otros motores, pero otros motores que contaminan nuestra vida, que nos hacen daño. Pablo lo dijo en Filipenses, hay unos que predican el evangelio por envidia y por hacerme mal a mí. Y uno dice, ¿cómo les parece así?
Vamos a ir a predicar el evangelio para que Pablo se sienta mal en la cárcel. Esa era su motivación. Bueno, a esos son los que el Señor les va a decir al final de los tiempos: yo a ustedes no los conozco, porque ni los llamé para que fueran predicadores, y ustedes predicaban no por amor a mí o por amor a las personas, sino por envidia y por amor a ustedes mismos. Entonces, mis amados, el punto de todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor a Dios y por amor al prójimo, es nuestro punto de análisis y de partida hoy. ¿Qué es lo que mueve tu vida a hacer lo que haces y a hacer lo que eres? ¿Es el amor a Dios? Debemos enfocarnos por ese lado. Si es lo que realmente me está moviendo. Yo soy, trabajo, sirvo, ayudo, soy lo que soy porque amo a la gente que está alrededor, porque amo al Señor que está alrededor. Y puedo responderle a Él porque Él me amó primero. Todas estas implicaciones y un poco más, vamos a verlas dentro de 8 días. Que el Señor hable a nuestros corazones y que podamos ir a casa, mis amados, sabiendo que lo mejor es que el Señor mueva nuestros corazones a hacer todo por amor, por amor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te invocamos en este momento y de todo corazón te pedimos perdón. Si lo que nosotros somos y estamos haciendo no corresponde con el amor a ti y el amor a nuestro prójimo, perdónanos, Señor. Dile al Señor allí donde tú estás: perdóname, Señor, si no es el amor lo que me mueve. Perdóname, Señor, si no es el amor lo que me impulsa a ser quien soy y a hacer lo que estoy haciendo. Perdóname si mi motivación es otra cosa, pero ayúdame, porque quiero encarnar en todo mi corazón y en toda mi vida el amor tuyo para hacer lo que hago, para salir cada día a trabajar, para servir donde estoy sirviendo, para ser la persona que yo soy, que sea motivado por tu amor, por el amor que tú me has tenido a mí primero. Ayúdame, Señor Santo. Si hay algo que tengo que cambiar en mi corazón, dile al Señor: lo pongo en tus manos en este momento. Ayúdame a cambiar lo que debo cambiar, pero a enfocarme en el amor tuyo, Señor, porque no hay un mejor motor para impulsar mi vida que sea tu amor, Señor. Ayúdanos en esto, te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.